Muy buenos días chicos, espero que hayan podido revisar el material que les he compartido en PDF y si aún no lo tuvieran acceso, por favor me indican para poder enviarles también en imagen, ¿ya? Bueno, ahora vamos a explicar justamente ese material, vamos a ver la situación significativa y vamos a ver también ayudarles cómo podemos responder a las preguntas de ella. Bien, empezamos entonces. Bien chicos, seguimos trabajando entonces con magnitudes. Solo recordarles que no olvidemos que una magnitud simplemente es una cantidad, que en este caso pues es la cantidad de naranjas como una magnitud y la otra es la cantidad en soles respecto al pago, ¿no? Entonces la gráfica aquí nos muestra, ¿no?, que cada vez que el número de naranjas o la cantidad de naranjas aumenta, pues obviamente va a aumentar el pago, ¿no? Como sucede en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros mientras más kilos de naranja, por así decirlo, compramos, entonces debemos de pagar más. ¿Correcto? Eso podemos analizar aquí del recuadro. Y podemos darnos cuenta que hay una relación directa. Bien, para comprender la situación podemos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las magnitudes representadas en el gráfico? Pues está representada la cantidad de naranjas, ¿no?, que es una de las magnitudes. También está representado el pago por las naranjas, que es otra magnitud. Y también pues en este caso la línea recta, ¿no? Bien, entonces en la pregunta 2 dice, ¿qué representan los números 10 y 25 en el gráfico? ¿No? Como podemos ver, el número 10 y el número 25 está en la recta de cantidad de naranjas, por lo tanto son efectivamente cantidad de naranjas. Y acá en los recuadros dice pago por cierta cantidad de naranjas, no, ¿verdad? Debe ser entonces cantidad de naranjas simplemente. Ahí lo tenemos entonces. En la parte 3, en la pregunta 3 dice del gráfico la relación entre los números 25 y 15 se interpreta eso, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver que el dato 25 está, como ya dijimos anteriormente, en la recta del número de naranjas, ¿no? Entonces 25 es un número de naranjas. En cambio 15 representa la recta del pago, ¿no?, en soles. Entonces, es una cantidad en soles. Entonces podemos decir acá, por 25 naranjas se paga 15 soles, que sería lo correcto. Y no lo revés como dice el segundo cuadrito, ¿no?, de la pregunta 3. Bien, 4 dice, del gráfico la relación entre la letra A y el número 10 se interpreta, dice, ¿no? Entonces, como podemos ver, la letra A se encuentra en la recta de costo o de pago, ¿no? Entonces se refiere a una cantidad en soles. Y el número 10 pues es la cantidad de naranjas. Y entonces sería lo correcto el segundo cuadrito aquí. Por 10 naranjas se paga a soles. Muy bien, en la parte de diseñamos una estrategia o plan, ¿no? De repente alguien me dirá, profesor, podemos hacer un cuadro, ¿no?, para tabular los valores de, en este caso, las dos magnitudes, cantidad de naranjas y cantidad en soles. Está muy bien. Alguien me dirá también, o podemos hacer en este caso una regla de 3, ¿no?, para hallar la ecuación que permita encontrar las variables A y B, que también está bien. Entonces ahí ya depende de cada uno de nosotros cómo podemos, en este caso, idear o planificar para resolver a la situación. Antes de resolver o proceder con nuestro plan, debemos recordar que las magnitudes proporcionales son aquellas magnitudes o simplemente dos cantidades que si una aumenta, la otra también debe aumentar, ¿correcto? Como en este caso hay un ejemplo, ¿no?, masa y costo, ¿no? Si se compra, por ejemplo, 2 kilogramos de pollo, se paga 10 soles, ¿no? Si se compran 6, pues se debe pagar más, ¿no?, en este caso 30. Y así va aumentando, ¿no?, cada una de ellas, tanto la magnitud de peso en masa en kilogramos y el costo en soles aumenta también, ¿no? Como sucede también en la vida real, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al mercado, si compramos más kilos de pollo, entonces nos va a salir obviamente el costo va a ser mayor, ¿no? Si compramos menos, va a ser menor, ¿no? Eso quiere decir.
en conclusión, ponemos acá el ejemplo del costado, ¿no? Cómo se puede proceder ahí, ¿no? Simplemente tomamos los datos, aquí como se ve masa costo, y se los puede poner en una línea fraccionaria, ¿no? 2 sobre 10, que viene a ser 2 kilogramos sobre 10 soles, y siempre de esa forma, ¿no? Siempre se queda arriba la cantidad de masa y debajo la cantidad en soles. Y se puede hallar un quinto, ¿no? Ese un quinto viene a ser la constante ahí de proporcionalidad. Así es. Por otro lado, también debo recordar qué son las magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? En este caso, las magnitudes o dos cantidades son inversamente proporcionales cuando una aumenta y la otra disminuye, ¿correcto? Aquí tenemos un ejemplo en el caso de 12 agricultores, dice, ¿no? Pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Entonces, si son 12 agricultores, sembrarán en 6 días, ¿no? Pero si son menos, en este caso 4, como se puede ver ahí en el recuadrito, pues obviamente serán más días, ¿no? Y si son más personas, más agricultores, entonces van a emplear menos días. Como sucede en la vida real, ¿no? Mientras más apoyo hay, digamos, para hacer una actividad, de repente la limpieza en casa, entonces el tiempo se reduce, ¿no? Pero si lo hace solito una persona, entonces va a demorar más tiempo, ¿no? Del mismo modo. Viene una conclusión al costado de este ejemplo. Podemos ver ahí que la relación inversa no es como el caso de la directamente proporcional, ¿no? Que se ponía como una fracción. En este caso se multiplica, ¿no? El dato de cada una de estas magnitudes, el número de agricultores, el número de días se multiplica y recién tenemos la constante de proporcionalidad. Ojo, ¿ya? Entonces es diferente a las magnitudes directamente proporcionales donde se simplificaba y se encontraba la constante de proporcionalidad. En este caso, cuando es inverso, lo debemos multiplicar para encontrar la constante. Muy bien, ya aplicando esta teoría de magnitudes directas e inversas, podemos ver aquí en la parte A la regla de 3 simple directa, ¿no? En este caso para un ejemplo de tela y costo, ¿no? Bien, entonces siempre se genera dos columnas, ¿no? La primera columna es longitud en metros y la segunda columna es costo en soles. Entonces podemos ordenar ahí los datos que tenemos, ¿no? Y siempre va a mantener lo que dijimos hace un momento. Cuando es directo, la relación es en una línea fraccionaria, ¿no? 25 sobre 150, ¿no? Y es igual a 40 sobre x, ¿no? Podemos decir de otra forma también que la longitud aumenta y el costo también va a aumentar, ¿no? Entonces, como las dos aumentan, son directamente proporcionales. Así es. Entonces siempre lo ordenamos así como una fracción. Y después es despejar en este caso x, ¿no? Que se debe hacer el aspa aquí para encontrar el valor de x. Bien, en la parte B, en la regla de 3 inversa, ¿no? En este caso también hay dos columnas, ¿no? Un ejemplo para la velocidad y el tiempo. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, mientras mayor es la velocidad, o perdón, mientras disminuye la velocidad, entonces el tiempo aumenta, ¿no? Es como cuando vamos a viajar, por ejemplo, si el carro está yendo lento, entonces el tiempo aumenta, ¿no? Lo mismo sucede si el carro va un poquito más rápido, entonces el tiempo se reduce, ¿no? Bien, en este caso, como es inverso, como ya dijimos anteriormente, no se debe colocar en fracción como está al lado izquierdo, ¿no? Sino que se debe multiplicar estos datos, ¿no? 120 por 8 debe ser igual a 80 por 10. Ahí está, ahí lo tenemos entonces. Bien, como ya lo tenemos un poquito más claro, podemos regresar ya a nuestra parte aplicativa, nuestro ejemplo, nuestra situación de cantidad de naranjas y pago, y podemos identificar ahí que la relación que existe entre estas dos magnitudes, como ya dijimos, son directamente proporcionales, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a medida que aumenta la cantidad de naranjas, pues se debe pagar más o más soles. Por eso se llama directamente proporcional. Y como ya dijimos, también como es directamente proporcional, entonces sus valores se deben colocar en fracciones, como pueden ver aquí en este recuadrito verde o turquesa, ¿no? Ahí 10 sobre A es igual a 25 sobre 15 y B sobre 21, ¿no? ¿Por qué se coloca así? Porque son directamente proporcionales, ¿no? Caso contrario, deberían estar multiplicándose los datos. Bien, entonces aplicamos ecuaciones para despejar el valor de A, ¿no? Tomamos la ecuación 10 sobre A es igual a 25 sobre 15 y haciendo aspita podemos encontrar el valor de A. Lo mismo ocurre para B, ¿no? Podemos tomar la ecuación 25 sobre 15 igual a B sobre 21
y despejar en aspa, en este caso, la variable b, que vamos a obtener 6 y 35 como lo pueden ver. Bien, ya tenemos entonces los valores de las variables a y b, ¿no? Pero aún nos falta la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el precio de una naranja? Para responder a esta pregunta tomamos el dato de 25, que está unido con 15, en este caso soles, ¿no? Entonces quiere decir que yo por la cantidad de 25 naranjas debo pagar 15 soles, ¿no? Entonces, como sucede comúnmente, lo que debo hacer para hallar la cantidad unitaria es dividir, ¿no?, el costo en soles sobre el número de naranjas. Entonces, eso voy a hacer aquí al lado derecho, ¿no? Entonces, relacionando ahí cantidad de naranjas y pago. Entonces diré, pues, ¿no?, si por 25 naranjas pago 15 soles, ¿cuánto pagaré por una naranja? Y le colocamos en el pago X. Y aplicamos, pues, en este caso, nuevamente una ecuación, ¿no? Como son directamente proporcionales, pondré P 25 sobre 15 es igual que 1 sobre X y despejo el valor de X, que en este caso nos sale 0,6 o 60 céntimos. Bien, más adelante vamos a analizar qué otra posibilidad pudiera haber aplicado. Bien, llegamos entonces a la parte última de reflexionamos, donde nos piden plantear dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos podría ser, ¿no?, cuando vamos a comprar, en este caso al mercado, queremos comprar kilogramos de papa, entonces eh, hay una proporcionalidad, ¿no? Mientras un kilogramo de repente nos cuesta, digamos, un sol 20, ¿no? Entonces 2 kilogramos nos cuestan 2,40, ¿no? Entonces un ejemplo podría ser ello, ¿no? Entonces, o así como muchos que puede haber, ¿no?, cuando se compra, digamos, litros de agua, de gaseosa, ¿no?, de cualquier producto. Entonces ahí podemos notar la proporcionalidad. O de repente también cuando se distribuyen, en este caso, terrenos también. Bien, yo te invito a que puedas tú colocar alguna que hayas podido notar. Muy bien, entonces ya llegamos a la parte última, pero antes no te olvides de poder ir revisando lo que son las páginas 32, 37, 40 y 41 y 42 también de tu cuaderno de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí podrás encontrar muchos ejemplos parecidos y similares a los que hemos visto el día de hoy y puedas ir avanzando, que también en la próxima clase pues te daré ejemplos para que tú puedas guiarte también. Listo, chicos, muchas gracias, nos vemos y cuídense siempre. Bueno, gracias, y si aún tienen alguna duda, ya saben, pueden escribir los días viernes de 12 a 1 de la tarde para poder atenderles a ustedes. ¿Correcto? Muchas gracias.